Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable. En esta oportunidad se dan cuenta de que ya no tengo la presentación general porque, bueno, por recomendación de mi mamá. Así que estamos probando y seguimos indagando a ver qué es lo que le gusta más a la gente. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy más nerviosa que nunca porque esta entrevista es con una de mis jefas. Que yo sé que a ellas no les gusta que les diga así, pero bueno, No. a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Entonces, bueno, nada, continúo y doy la presentación a Cristina Delgado, Titi. Ella es comunicadora, fundadora de Bungalú y coach ontológica graduada del IESA. Y bueno, ese Bungalú que ella fundó es el Bungalú al cual yo pertenezco y al cual me siento feliz de pertenecer. Bienvenida, Titi. Ay, gracias, Mari, por esta invitación. Me encanta este espacio que te atreviste a generar, además, y cero estrés, cero nervios. Más bien, yo disfruto demasiado de estas conversas contigo porque sabemos que siempre salen buenos frutos. Sí, yo digo que Titi es mi coach, pero es como que yo le debo mucho a Titi. O sea, le debo mucho dinero porque ella me da unas terapias. No, Bien. eso es parte de lo que a mí me gusta hacer. Lo hago porque es parte de mi propósito. Me gusta demasiado y me nace muy natural, así que Y feliz. precisamente de esos propósitos es que va a hablarnos Titi, pero bueno, yo primero quería decirles que realmente yo creo que la palabra asertividad, que nunca realmente había formado parte de mi vocabulario, sino hace unos 3 años, que fue cuando ingresé en Bungalú, la palabra asertividad realmente es Titi. O sea, así Wow, eso es que un súper halago, debo no, no, decir. es la verdad. O sea, la palabra asertividad para mí es Titi. Con ella, precisamente, vamos a hablar de cómo ser más asertivos al momento de comunicarnos, especialmente de las estructuras comunicacionales que nos ayudan a lograr nuestros objetivos y alinearnos a nuestro propósito. Porque muchas veces, pues, a mí me ocurre desde comunicación saludable que, bueno, no encuentro, tengo mucha información, pero no encuentro de qué manera transmitirla para que realmente llegue el mensaje que yo quiero. Así que quería comenzar, Cris, por preguntarte por qué a veces ocurre que emitimos un mensaje y el receptor, en este caso las personas que nos escuchan que tienen un negocio, un emprendimiento, nuestro cliente o inclusive el receptor, nuestro amigo o pareja, capta lo contrario a lo que nosotros estamos queriendo decir. A ver, son tantas cosas que influyen en esa pregunta. Te voy a contar que cuando yo estudié mi certificación de coaching, a mí me sorprendió ver como la profundidad de, de cómo, o sea, cómo disgregaban cada elemento de la comunicación de forma tal que te permitía entender, por ejemplo, por qué pasan este tipo de cosas que tú estás preguntando. Y, y es muy interesante porque desde el coaching ontológico entendemos a la persona como la unión entre el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Esos son como los tres elementos que combinan, digamos, al ser y que en su interacción la interacción entre esos tres elementos de alguna forma nos hace ser, ¿no? Entonces, cuando le ponemos zoom a el aspecto del lenguaje, es tanto lo que podemos entender allí, empezando que por lo más básico, ¿no? Hay una persona que habla y una persona que escucha. Y normalmente asumimos al hablar como la parte activa de la comunicación, como, bueno, ¿será que no estamos diciendo lo que realmente quiero decir? ¿Será que...? Pero realmente hay otra parte, que es el escuchar, que es el que valida al hablar. Si nadie nos escucha, incluso cuando somos nosotros mismos, el hablar no tendría sentido. Entonces, ahí hay que entender que hay dos factores que están jugando en una comunicación, sea con otra persona o sea incluso con uno mismo, que puede estar interfiriendo o que puede estar impactando en la interpretación de ese mensaje, ¿no? O en el resultado de esa comunicación. Entonces, por un lado está, desde el que habla, para responder tu pregunta, y es un aspecto que a mí siempre me gusta tocar, ¿cuál es la intención detrás de la intención? Porque, y este ejemplo a mí me lo pusieron y nunca más se me borró, y yo dije, wow, qué increíble. Tú puedes estar en un salón de clases y levantas la mano para participar o para responder alguna pregunta, y puede venir desde la intención genuina de aportarle al salón o de aportarle a las personas que están ahí estudiando, o puede venir desde la intención de yo tengo la respuesta y yo soy la persona que la sé.
¿no? Y son dos energías completamente diferentes, pero una misma acción. Las personas que están afuera ven exactamente lo mismo, ven una mano levantada y ven una respuesta, o escuchan una respuesta. Pero hay dos intenciones que están motivando esa acción que pudieran ser diferentes y que yo creo que eso impacta en el significado que la otra persona le da. Porque si tú me dices algo a mí y yo, que ahí viene la otra parte, el que escucha, le impongo encima unas historias a tu mensaje que vienen, son historias mías, no son historias tuyas. Empieza a haber un intercambio no solamente de literalmente las palabras o los sonidos que emitimos, sino de significados. Entonces yo puedo estar percibiendo esa intención detrás de tu intención, pero no es algo que se está diciendo literalmente sobre la mesa. Entonces yo te respondo en función de eso, pero no te estoy respondiendo realmente la pregunta. Entonces son muchos elementos que juegan dentro de una conversación y que para mí, y ahí entra en juego la asertividad, es importante ser tan consciente de que todos estos elementos están jugando como para ser capaz de ponerlos sobre la mesa. Por ejemplo, alguien que dice algo y tú estás interpretando o estás dudando si realmente viene de una intención genuina de interesarse por ti, tú le dices, ya va, pero tú me estás preguntando esto con qué fin, qué es lo que realmente quieres saber. Cuando tú haces esa pregunta, tú estás poniendo sobre la mesa ya o evitando montarle tu historia a tu respuesta en función de lo que tú creíste que él te preguntó, porque él dijo tal cosa, pero en realidad lo que quería decir era tal otra, ¿no? Ahí empiezan a interferir muchas cosas. Y ahí la asertividad juega un juego bien importante. Entonces, por un lado, el trabajo personal de reconocer en nosotros, como la persona que habla, cuál es realmente la intención detrás de la intención que yo tengo, porque a veces uno dice, ay, le tengo rabia a esta persona y quiero decirle esto para que sepa que yo tal cosa. Y lo dices de una forma muy linda, pero estás queriendo mandar un mensaje. Entonces, si uno mismo hace la revisión y dice, ya va, ¿qué es lo que yo realmente quiero decir? ¿O cuál es la intención real en esta comunicación? O a lo mejor este no es el momento de responder esta pregunta porque va a estar llena de esa rabia o de ese rencor o de esa sensación de, no sé, de vergüenza o lo que sea. Eso por un lado. ¿Cuál es la intención detrás de la intención? Y el que escucha, que podemos ser nosotros mismos, es cuál es la historia que me estoy montando. Exacto, acerca de la persona. Acerca de la persona o de lo que está diciendo la persona. Claro. Este ejemplo es súper bueno cuando dicen, cuando tu jefe te dice, vamos a hablar, necesitamos hablar. Entonces, ahí empiezas tú a montarte la historia en función de experiencias, en función de juicios que tú tienes sobre ti misma. Tú empiezas a decir, ¿será que me van a despedir? ¿Será que me van a votar? ¿Será que me van a regañar por X o Y? ¿O será que me van a aumentar el sueldo? También pudiera ser. Y en función de ese juicio o de esa historia, tú te empiezas a preparar para esa reunión. Claro. Fíjate qué importante es la forma en la que uno aborda esa comunicación. En cambio, si somos tan conscientes de qué estamos realmente escuchando, decimos, ok, ¿cuál es el hecho? El hecho en sí es, vamos a hablar. Entonces, va a haber una reunión en la que mi jefe me quiere decir algo. Ok, ya, ese es el fact. ¿Cómo me preparo? Ya tú verás en función a los hechos, si pasó esto, si pasó aquello, qué opciones pueden haber dentro de esa conversación. Pero sí ser muy conscientes de cuál es la historia que yo misma me estoy contando y si realmente está sustentada en hechos reales que están ocurriendo. Porque si no, sabemos que estamos interfiriendo en el objetivo de la comunicación. Entonces, en esa pregunta que tú haces, como, ¿por qué pasa que a veces el otro no nos entiende? Creo que más que ver por qué el otro no nos entiende, es entender desde dónde nosotros estamos emitiendo ese mensaje, emitiendo esa conversación y preguntarnos si realmente nuestras respuestas a lo que escuchamos está en base a lo objetivo, los hechos, no en base a historias subjetivas que nosotros hemos interpretado. A mí eso es una de las cosas que yo más he aprendido contigo, porque, bueno, contigo y con Pili, digo Pili así porque ella ya estaba en otros episodios y siempre bueno, a ti también te he citado,
Porque es precisamente eso de la intención. A veces yo misma escribo un mensaje y digo, pero ¿cuál es la intención de este mensaje que estás escribiendo? ¿Realmente con esto vas a tener la respuesta que tú quieres o ya sabes que la persona te va a dar una respuesta porque no ha podido resolver ese asunto? Como por ejemplo cuando tú le dices a alguien, mira, pero ¿cómo van las cosas? Y tú sabes que esa persona te dijo, te voy a avisar. Entonces uno, bueno, porque me siento más tranquilo si lo digo, pero ¿cuál es la intención de decirlo? O sea, ¿sabes? Sí, y ese tipo de cosas son siempre que es para mí como lo más valioso de este proceso y por lo que en realidad entra el nombre que le pusimos, ¿no? Las estructuras comunicacionales para lograr nuestros objetivos. Es un trabajo personal. Totalmente. Y cuando tú te identificas y tú dices, ay, le quiero mandar este mensaje porque tengo ansiedad de que tal cosa o de que pase ya. Y es como, ya va, él me dijo esto, yo puedo esperar. Sí. Y hacer el trabajo interno. ¿Qué pasa en mí que yo tengo o siento la necesidad de aparecer o de manifestar o de expresar o de decir? Y ya la comunicación pasó a un segundo plano. Ya ese mensaje pasó a un segundo plano. Ya el primer plano eres tú o soy yo. Entonces cada quien, creo que aprovechar esas reflexiones para trabajarse a sí mismo es una oportunidad para conectar con conocernos mejor, con generar mejores relaciones. Y es que al final tú no vas a poder hacer el trabajo por el otro. O sea, lo vas a poder hacer por ti mismo. Tú puedes, como por ejemplo, has hecho tú con muchas de las actividades, bueno, Mariel, tal y tal cosa, ¿sabes? Llevarme a verlo, pero el trabajo ha sido al final de la persona. Totalmente Y tuyo. a mí, a pesar de la controversia, siempre respecto a este tema, me ha llamado mucha atención una frase de una canción de Miguel Bosé, digo la controversia porque ya sabemos la controversia con él, que es una canción que él dice, hacer por hacer solo va a deshacer. Es verdad, o sea, si tú haces una cosa por hacerla, al final lo que vas a terminar haciendo es empastelándolo todo. Entonces, que tiene que ver con el automatismo, ¿sabes? Cuando vivimos como en automático, como que hacemos, pero no hay un trabajo de reflexión propio de ya va, ¿cuál es la intención acá? ¿Qué estoy buscando? ¿Tiene esto sentido? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Y dentro de todo esto, que ya lo hemos mencionado, pero sí me gustaría saber cómo identificar cuándo, que es algo que, como te digo, yo he venido más o menos trabajando, sobre todo me pasa con los mensajes en WhatsApp, que digo, ya va, espérate, o sea, esto lo estás haciendo simplemente por WhatsApp. Decir, aquí estoy, dime cuándo, tal y tal cosa. El tema de cuándo callar, no solamente, o sea, en las relaciones de comunicación, porque estamos hablando de estructuras comunicacionales, pero dentro de esa comunicación, el silencio también es una manera de comunicar. ¿no? Totalmente. ¿Cuándo nosotros debemos decir stop, más allá de saber decir ahorita no, pero cuándo debemos decir ya va? O sea, o cómo podemos darnos cuenta de que lo mejor es callar. A ver, yo creo que hay diferentes situaciones en las que podríamos contextualizar, digamos, esa pregunta, pero me vienen a la mente dos. Una, el silencio tiene un espacio. Es como un espacio profundo en el que los significados de la conversación empiezan como en inglés se diría como sink in, como a decantar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta, imagínense que estás en un feedback con un empleado, con un cliente, y haces una pregunta y hay un silencio, y tu incomodidad quiere rellenar ese espacio. Wow, total. Simplemente por incomodidad, ¿no? Pero realmente cuando nos damos cuenta de que el espacio en silencio puede hacer a la otra persona decantar sus emociones o pensar mejor la respuesta o reflexionar y decir, ahorita no te puedo contestar esa pregunta, o le estamos dando espacio a una conversación más genuina, más auténtica, más real, ¿no? Y por otro lado está el trabajo propio de yo no tengo que rellenar este espacio, yo puedo darle espacio al silencio a que haga su trabajo solito, yo no tengo que hacer nada, porque el silencio le da peso a la pregunta, le da peso a tu mensaje, le da peso y le da peso también a la reflexión del otro. Es también una forma de respetar la cadencia del proceso de comunicación y no tratar de interferir con llenar el espacio. Entonces, eso es un espacio que no es tan fácil porque requiere como mucha conciencia de uno mismo, ¿no? Yo creo que es más difícil que saber cuándo hablar.
Si te pones a ver, sí, o sea, es hasta más difícil. Porque el otro día vi un meme, casualmente, del tema de cómo sabes que nadie más tiene que hablar en la conversación del grupo de WhatsApp. Porque es literal así, como que, bueno, sobre todo en temas de trabajo, porque cuando nos estamos echando un chiste o lo que sea, bueno, es otra cosa. Sí, uno ya. Pero en temas de trabajo sí es así como que el grillo, ¿no? O sea, y a mí me ha pasado mucho y tú me lo has enseñado, el hecho de que, o sea, Mariel, si no, o sea, es que no, pero es que van a pensar que yo no estoy interesada en lo que están diciendo, siempre lo van a pensar, ahí nos remitimos a la tuya anterior, yo te decía, pero es que imagínate, Titi, yo estoy atenta, pero no sé qué decir, pero entonces si no digo nada van a pensar que no estoy interesada, y es un poco el juicio, ¿no? Van a pensar que no estoy interesada. Sí, y que esa es la otra situación que yo te decía, ahorita me vienen a la mente dos, ¿no? Una, cuando el silencio ayuda a darle fuerza al mensaje o a potenciar la profundidad de la respuesta de la otra persona, y otra, cuando no sentimos que nuestra conversación está agregando valor al objetivo en común que tienes con esa otra persona con la que estás conversando o con un grupo de personas, ¿no? Por eso yo siempre digo, dentro del mundo de la asertividad, que la RAE lo dice como compartir tu opinión de manera firme, creo que es algo de este estilo. Yo siempre digo, yo le agregaría en el momento adecuado, respetándome a mí y respetando al otro. Porque allí hay un momento en el que yo, por ejemplo, incluso en nuestra situación, yo te quiero dar un feedback a ti, Mariel. Entonces, yo llego en cualquier momento y te diga, Mariel, de repente te agarro, mira, te tengo que decir algo, quiero que conversemos sobre tal proyecto, esto que hiciste, tal cosa. Pero yo no estoy respetando el proceso en el que tú mentalmente y emocionalmente estás. Yo te tengo que decir, Mariel, te quiero dar un feedback sobre esto que dijiste, quiero saber si ahorita estás en el momento adecuado para recibirlo. Y ya ahí cambia totalmente el mood en el que tú recibes el feedback y es una pregunta que orienta completamente la conversación al objetivo que queremos, que es no que tú te tomes el feedback mal, sino que aprendamos juntos de lo que pasó, por ejemplo. Claro. O asumas el feedback bien en caso de que sea algo positivo. Entonces, no sea como, ay, y interfieran tantas cosas porque a lo mejor tú estás corriendo porque tienes una entrevista de comunicación saludable en 3 minutos y no puedes escuchar bien, ¿no? ¿Me explico? Entonces, también hay un punto en el saber, ¿realmente esto que voy a decir está agregando valor al objetivo en común que queremos lograr las partes? ¿O solamente estoy enfocada en lo que yo quiero decir para demostrar que yo tengo razón o para demostrar que yo quiero lograr lo que yo quiero lograr? Exacto. Y no me importa la otra parte. Entonces, porque ahí influyen muchos aspectos, ¿no? No, yo creo que una de las cosas que nos ha dejado este año que pasó, y bueno, la realidad que vimos todavía, es eso de que yo puedo querer buscar mi objetivo, pero tengo que contar con los demás. O sea, ya está claro que necesito contar con los demás. Solo en el mundo no puedo. Y siguiendo con, o sea, ya hemos hablado un poco de esa estructura comunicacional, de cómo saber cuándo, de utilizar los momentos y las palabras adecuadas y también los silencios. Y ahora, ligándolo con el tema para lograr nuestros objetivos y alinearnos con nuestros propósitos, mi pregunta es, yo debo primero conocer mi propósito como un paso previo a la fijación de objetivos, porque a veces empezamos y que, bueno, mis objetivos son ta. O sea, a lo mejor mi objetivo es, qué sé yo, el que sea, pero detrás de eso no hay un propósito, sino hay como un objetivo. Entonces yo digo, ¿qué va primero? ¿El conocer el propósito o el fijar el objetivo? Es una pregunta interesante, Mariel, porque en mi experiencia, y te voy a contestar más que desde mi expertise o especialidad o desde, desde el sombrero de coach, para nada, como más desde mi experiencia, yo sí siento que el propósito es como el paraguas que cubre esos objetivos, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo sí siento que los objetivos que nos planteamos tienen mucho más sentido para nosotros y mucha más relevancia para nosotros cuando están alineados a ese propósito. Pero también siento que el propósito es algo que se va construyendo, es un trabajo no finito o infinito, ¿sabes? Es como yo ahorita tengo un propósito que reconozco, que siento, que vivo y ahora voy a ser mamá.
Entonces, estoy segurísima que ese propósito va a pasar por revisión, al menos, vamos a decir pasar por revisión. Entonces, porque la forma de ver la vida me va a cambiar. Entonces, o ya me está cambiando. Entonces, ya eso, entender y ser conscientes de que el propósito es un trabajo ongoing, eternamente, que uno va como, creo que es como un proceso de co-creación, ¿no? Es como para lo que tú viniste a este mundo y para lo que tú intencionalmente, o las experiencias que tú intencionalmente has ido creando y viviendo. Yo creé Bungalú y yo cuando atendí mi primer cliente me sentí así. Entonces eso me hizo reafirmar que ese es mi propósito. Entonces después atendí o me alié o me asocié con mi hermana y eso elevó el sentido, pero cambió de rumbo un poco las cosas. Entonces es como, siempre hay como un reajuste, es como, ¿dónde entro yo dentro de todo esto que está sucediendo, sabiendo que estas son mis talentos, mis habilidades, que yo vine para esto, que esto se me da natural, etc. Entonces, creo que hay un proceso de co-creación que se da constantemente y que está en revisión constante del propósito, pero sí siento que es importante que nuestros objetivos estén siempre alineados a ese propósito, por lo menos el que vayas reconociendo, porque hay mucho de las expectativas familiares, sociales, culturales, que nos pueden estar como que otra vez impregnando esos objetivos. Y a mí me pasó cuando yo trabajaba en Nestlé, yo voy a ser la CEO de Nestlé, o sea, y de repente llegó un momento que dije, pero ya va, ¿qué es esto? O sea, en realidad no. Y era como, me estaba planteando un objetivo sin incluso preguntarme cuál era el propósito, ¿no? O para qué estaba yo aquí. Entonces empecé, ok, ya va, el trabajo es otro. No es cuál es tu carrera en Nestlé. El trabajo es, ¿para qué estoy yo aquí en este mundo? Entonces, es como, es un proceso como muy consciente de irnos creando nosotros mismos y cuando de repente me di cuenta y contesté esa pregunta y me lancé y dije, ¿sabes qué? Sí, como que este no es mi camino, voy a renunciar. Renuncié y fue como un proceso de descubrimiento nuevo y entonces ahí surgieron nuevos objetivos que yo ni siquiera antes me había planteado, ni siquiera, entre ellos el estudio de la certificación de coaching. Entonces, son cosas que antes yo no me hubiera planteado porque estaba en automático, digamos, con las situaciones que se me veían dando. Sí. Viendo las expectativas de la sociedad. Y ahí tal cual, cuando yo llego a Bungalú, que bueno, eso ya eso es un tema privado nuestro. Cuando yo llego a Bungalú, precisamente también paso por ese proceso porque, a ver, para mí estar en la radio era un sueño que tuve siempre y de verdad fue una cosa que yo materialicé absoluta y totalmente, ¿no? Era un propósito, era un objetivo, era todo. Mi propósito era aprender, estar ahí, saber hacer radio, pero a mí me pasó exactamente eso. Antes de, o sea, yo un día dije, ya va, o sea, estoy empezando a escalar aquí, pero no estoy realmente cumpliendo el propósito, o sea, ya yo ya logré y no quiero seguir ligada a esto y podría parecer de cara al público o la cosa más loca del universo, pero yo dije, a ver, yo no quiero estar atada a un sitio, entonces ya por ahí no me sirve estar en una empresa. Exacto. La primera cuestión, propósito, yo quiero expandir mi horizonte, quiero vivir experiencias, quiero tener un trabajo que me lo permita. Entonces, hola, estar en un sitio no me lo permite. Y ya de ahí seguir arrancando, ¿no? Y que probablemente si tú te ponías el objetivo dentro de la radio, de seguir creciendo, lo ibas a ir logrando. Claro. Ibas a irlo trabajando con toda tu disciplina, tu compromiso, tu entusiasmo, lo ibas a lograr. Y de repente te veías en un cargo mayor o te veías, qué sé yo, haciendo cualquier otro milestone dentro de la radio y te sentías feliz porque, bueno, porque somos humanos y porque... El reconocimiento. Damos el ego, el reconocimiento. Total. Pero de repente te das cuenta y dices, pero ya va, ¿a dónde va mi vida si realmente yo lo que quiero es expandirme? Y eso va más allá del tema trabajo. Quiero ser una persona, una ciudadana del mundo literal. Entonces, Exacto. No, y a veces ese ascenso, ¿no? De tocar otro, yo dije, es que ya desde este puesto no estoy haciendo lo que me gusta. Porque como ya no estoy haciendo producción al momento, porque ya estoy en un punto donde debo supervisar, a mí ya esto podrá ser de cara al público lo más cool de la vida, pero ya a mí no me está llenando. Y eso pasa, y entiendo perfectamente, por eso cuando tú dices, ok, voy a ser CEO de Nestlé, pero yo, espérate, ¿quién dijo que realmente esto me va a llenar a mí, no?
Exacto. Es interesante. Y una cosa bien relevante es que cuando logramos alinear esos objetivos a ese propósito, o por lo menos a lo que pensamos que en este momento es nuestro propósito. Exacto, porque eso cambia además. Eso va cambiando, pero tú te empiezas como a alinear y es como una energía que empieza a rodear todo lo que haces y empiezan a aparecer personas, situaciones, retos, trabajos, oportunidades que no se hubiesen abierto si no haces ese trabajo consciente. O sea, es increíble, o sea, es como, parece magia, pero es simplemente estar alineado, ¿sabes? Y es lo que una vez creo que, sí, fuiste tú la que me lo dijiste, o sea, no podemos querer comprar un carro nuevo si tenemos todavía el puesto de estacionamiento ocupado con el otro. Entonces, es el confiar y decir, voy a dejar esto, mientras tanto voy a manejarme con esto, pero tengo que abrir el espacio, porque si no abro el espacio no va a llegar, o sea, es que no entra, pues, o sea, no hay forma, ¿por dónde va a entrar? No va a entrar, y es bien interesante eso. Yo para ir finalizando, Titi, me quedan 2 preguntitas, y una es, ¿cuándo debo saber, y esto va muy ligado a lo que hemos estado hablando, cómo redireccionar mi propósito? Porque precisamente, yo ahora quiero ser ciudadana del mundo, es verdad, eso es lo que desde que era muy pequeña me gustaba, pero bueno, el día de mañana a lo mejor debo, o sea, tener la flexibilidad, ¿no? Porque a veces hemos crecido en esa cultura del éxito que está muy apegada al hecho de que tú estás enfocado en algo y a la mínima que te desenfoques, entonces ya no vas a ser exitoso. Y eso entonces te hace ser poco flexible. Entonces, permitirnos el decir, ok, quiero redireccionar mi propósito y no es un tema de que estoy evadiendo, porque eso también es otra cosa, ¿no? O sea, diferenciar de que no es evasión, sino es, bueno, ya no me late, ¿sabes? Entonces, ¿qué señales puedo decir estas son verdaderas y no son evasión? A ver, yo creo que, o sea, la palabra que me viene a la mente ahorita es contracción. Cuando hay contracción y creo que hay un ejercicio bien valioso que es cuando tú piensas en esa oportunidad, en ese nuevo trabajo, en esa, en lo que sea que se te esté presentando, tú te sientes contraído o te sientes expansivo. Wow. ¿Sabes? Ese ejercicio es súper valioso, parece un poco abstracto, pero para mí ha sido como una pista bien clara porque hay oportunidades que vienen disfrazadas, o sea, hay situaciones que vienen disfrazadas de grandes oportunidades y hay como un miedito, tú dices, ¿será que sí? ¿O será que ¿será que lo acepto y me da miedo porque es muy grande la oportunidad o será que me da miedo porque yo sé que por ahí no es? Esa es como la pregunta que nos genera, ¿no? Y creo que ahí entra entonces, uno, me siento contraído, me siento expansiva, y la otra es, estoy dispuesta a arriesgar entrar en esta puerta aunque no sea el camino correcto. Porque allí hay una decisión a tomar de voy a aprender, o sea, definitivamente siempre hay un crecimiento y un aprendizaje cuando decides que eso no es. Y te aseguro que con perspectiva, años más adelante te darás cuenta de que esa situación sin duda aportó a tu crecimiento y al lugar donde vas a estar dentro de unos años. Y ya aprendiste a soltarla, entonces al final es como que aprendiste y ya aprendiste, la suelto. O sea, sin duda. Me arriesgué, ok, fue por ahí y la aprendo a soltar en el momento ideal. Y es que, o sea, por eso es todo el trabajo, ¿no? Bueno, la última preguntita, Titi, es, ok, ya lo vimos, digamos, en macro, pero así como muy puntual, ¿cuáles son, verdad, de todos los que hemos hablado, esas estructuras comunicacionales que me van a ayudar a lograr mis propósitos y que estén alineados, a lograr mis objetivos y que estén alineados con mi propósito y cómo las pongo en práctica? Pero algo, digamos, de manera tal de que la gente pueda decir, ok, punto, y tenga eso bastante claro. Ok. Como dices tú, bullet points. Los bullet points. Sí, yo quería, antes de entrar ahí, quería decir, para el ejercicio de encontrar el propósito, que hay miles, hay cualquier cantidad de información al respecto, a mí me ha funcionado mucho hacer el ejercicio de cuáles son esos hechos, situaciones o conversaciones que se han quedado marcadas en mí, que de alguna forma marcan mi progreso, ¿no? En la vida. Entonces, cuando yo digo, qué extraño que yo fui a un workshop por mucha casualidad, yo no lo tenía planeado y ese workshop me ha quedado grabado porque me enseñaron tal cosa. Ese aprendizaje, escríbelo.
Y siempre es algo que tienes ahí como dándote vuelta en la cabeza. O una conversación que tuviste con una jefa que te dijo, tú eres muy buena en tal cosa, y era algo que tú nunca te habías dado cuenta, y es una conversación que tú siempre tienes en la mente. O ese tipo de cosas que son como anclas en tu historia, vamos a decirlo así, que pueden ser grandes cosas como un estudio, una carrera, un curso, o pueden ser cosas tan simples como un comentario de alguien también, escríbelas. Y ahí haces el ejercicio más famoso de Steve Jobs de conecta los puntos hacia atrás, ¿no? ¿Qué tienen en común todas esas situaciones que tú escribiste de tu historia? Porque allí hay una pista. Ese ejercicio es bien valioso porque ahí hay una pista para entender qué cosas consistentemente han ocurrido en mi vida que de alguna forma realzan o resaltan eso para lo que yo vine, ¿no? O para lo que soy buena o para lo que aporto a los demás, porque es lo que los otros ven, porque la idea del ejercicio es esa, ¿no? Ese ejercicio, y el ejercicio de los valores, de la escala de los valores. De hecho, bueno, tenemos un ebook en Bungaloo que lo pueden buscar porque ahí está explicado completico y es muy valioso porque te ayuda a definir qué es lo que es realmente importante para ti y que todas tus decisiones estén alineadas a esa escala de valores. Claro. Entonces, la toma de decisiones se facilita mucho y esa pregunta que hiciste de cómo sabes cuando esa decisión no va a estar alineada a tu propósito, esta escala de valores puede ayudar mucho a eso. Es como, ¿este nuevo trabajo me va a permitir vivir estos valores en mi día a día? No, o sí, o puede que sí, si logro una negociación de esta forma. Entonces empiezan a abrirse opciones. Entonces creo que ese ejercicio puede aportar mucho al tema del propósito. Para el ejercicio de los valores lo pueden conseguir en ese ebook. Y el tema de la pregunta que me hiciste de las estructuras comunicacionales, yo creo que, a ver, si nos mantenemos dentro de lo que hemos ido conversando, porque son tantos, o sea, cuando digo estructuras comunicacionales, lo digo desde, ahí sí, desde mi sombrero de coach, de ver al ser humano como lenguaje, cuerpo y emoción, y creo que hay un juego en el que intervienen estos tres elementos que, bueno, se hacen infinitas las estructuras sobre las que podemos conversar, ¿no? Pero en base a lo que hemos conversado aquí, yo creo que uno entender cuál es la intención detrás de la intención de lo que yo estoy haciendo, diciendo, porque solo nos podemos hacer cargos de lo de nosotros, ¿no? Entonces, entender cuál es la intención detrás de la intención de lo que yo digo y hago. 2, verme como escucha, como la persona que escucha, ¿no? Estoy escuchando, montando mis propias historias, estoy escuchando lo que literalmente está ocurriendo en el ambiente, o sea, basado en hechos y fundamentando esa historia. Creo que esa parte es bien importante. Por otro lado, el tema de la asertividad, entenderlo como no solamente el decir lo que quieres decir de manera firme, sino en el momento adecuado, respetándote a ti misma y respetando al otro. Creo que ese elemento es bien importante para lograr objetivos en una conversación con tu jefe, en una conversación con tu socio, con tu pareja, con tus amigos también. Creo que ese elemento es bien importante, saber llevar esas conversaciones, porque al final las conversaciones son la forma en la que los humanos coordinamos acciones. Exacto. Y para lograr objetivos necesitamos accionar. Y esas acciones nunca las vas a poder lograr solas, 100% solas. Siempre vas a tener que coordinar acciones con otra persona. Entonces creo que el factor asertividad es bien importante allí. Y por último, hay un elemento que no conversamos aquí, que es la diferenciación entre las conversaciones públicas y las conversaciones privadas. Okay. Las conversaciones públicas son las que tenemos con las otras personas, las conversaciones privadas son las que tenemos con nosotros mismos. Estas son las más delicadas. Esas son las más delicadas. Porque a esa no le puedes decir, mucho bueno, eso. Ya. Sí, yo sé, eso no le puedes decir, bueno, ya me levanto y le voy a finalizar reunión. No. Ajá, exacto, no. Bueno, entonces, entender que una relación sana, digámoslo así, tiene un equilibrio de ambas, porque yo pasé por la etapa en la que yo decía, no, mi relación, por ejemplo, de pareja es muy sana porque es que nosotros tenemos mucha confianza, nos decimos de todo. Y cuando me llegó este capítulo
de estudio dentro de mi certificación decía, no todas las relaciones en las que todas las conversaciones se hacen públicas son sanas, porque eso quiere decir en muchas veces que estás dando por sentada la relación. Y no importa lo que diga, aquí lo suelto porque hay mucha confianza, y no. Entonces, tener un balance en esas conversaciones que tiene que ver con cómo lo digo, cuándo lo digo, o si no lo digo en ningún momento y punto y se acabó y queda para mí, es importante evaluarlo, pero que esas conversaciones privadas que tengamos con nosotros mismos también tengan un resultado, también sea sentarnos con un cuaderno y decir, ok, ya va, la intención detrás de mi intención de esto fue aquello, yo debería estar, entonces, ¿por qué? ¿Será que ahí me dio miedo? ¿Será que ahí salió mi niña interna atemorizada y no sé qué? ¿Será que ahí? Y accionar en función de esa conversación que tienes contigo misma, accionar y decir, ok, mi trabajo no es ir a conversar con mi jefe o con mi socio, mi trabajo es trabajarme yo tal cosa, o irme a hacer yoga, o irme a terapia, o irme a lo que sea. Entonces, creo que esa conversación privada con nosotros mismos es importante darle su espacio y sacar conclusiones y accionar en función de eso. Totalmente, totalmente. Ay, Titi, yo te quiero agradecer inmensamente, uno, el tiempo, porque sabemos que nosotros siempre andamos, como vi un meme, me mandó un meme Mafe, una compañera nuestra que decía, si estoy todo el día reunido, ¿cuándo voy a trabajar? Qué risa. Totalmente así. Que bueno, totalmente. nosotros estamos siempre con mil cositas y te lo quiero agradecer. Además, en esta conversación no fuimos nada más Cristina y yo, sino fuimos Mila, Cristina, y yo. Mila está en barriguita de Titi, pero ella ya forma parte del equipo, así que yo estaba además tenía demasiadas ganas de que ya terminara de tener el nombre porque hubo una controversia y yo ya le había puesto Mila y de repente tuve que silenciar el nombre y entonces ahora ya estoy feliz y le digo Mila. Ay, así es. No, gracias Mariel a ti por la invitación y por esta conversa que además es un tema que, bueno, yo puedo pasar horas hablando de esto y sé que contigo más. Es fantástico. Así que, bueno, siempre a la orden, gracias por el espacio y también gracias por ser parte de este Bungalú que tanto nos ha aportado. Claro que sí, Titi, Cristina Delgado, comunicadora, fundadora de Bungalú y coach ontológica graduada en el IESA. Referente al ebook que mencionó Titi, van al Instagram de @bungalooagency y ahí tienen, lo pueden descargar desde el link. O sea, que toda la información igual yo la coloco. Gracias, Titi. Gracias a ti, Mariel. Un besito y gracias a todos. Bye, bye.